Buenas noches. Le damos la bienvenida a todos ustedes por parte de Misión Rescate México. El día de hoy en este seminario en el que va a estar presentando el maestro Guillermo Torres Quirós. Antes de comenzar, les vamos a dar unas pequeñas indicaciones. La, la primera de ellas es que en todo momento el micrófono se debe de mantener cerrado y que se va a haber un espacio de preguntas al final del seminario, las que ustedes pueden escribir en el espacio dedicado a los comentarios su pregunta y se va a ir seleccionando y se van a ir leyendo para que nuestro ponente los pueda ir contestando. Eh, les recordamos la importancia que tiene el seminario del día de hoy, considerando la etapa y la época en la que vivimos, una época en la que la polarización está muy presente, pero que también es una necesidad imperante en nuestro México actual, el participar, el involucrarse, el incluirse dentro de nuestros deberes como ciudadanos y que por lo tanto hay que prepararnos como tal para que en esta próxima época de elecciones podamos alcanzar el mayor bien posible y como nos gustaría, el bien común. Por lo tanto, para esto me permito entonces presentarles al maestro Guillermo Torres Quirós. Esta es una pequeña semblanza que me permito compartirles el día de hoy a ustedes. Licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa, tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, Indosoc. Presidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex, analista, investigador y comentarista político. Es actualmente director editorial del portal sabervotar.mx, conductor del programa Memoria Informativa en Radio Anáhuac 1670 de AM, profesor de posgrado de la Universidad de Anáhuac, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y de la red Comunicadores REC. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Guillermo Torres Quirós, que el día de hoy nos acompaña. Gracias a Misión Rescate por esta invitación, a los amigos de Puebla, por esta invitación para platicar acerca de cómo está actualmente parte de la situación del país. Voy a compartir pantalla para presentar en estos momentos. Ya se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, pues la presentación ya se las hice llegar a los organizadores para que si quieren ustedes después tenerla, no hay ningún problema para que la puedan después compartir, para que puedan de alguna manera ahorita pues ver algunos de los puntos que se van a mencionar aquí en este asunto. Eh, Actualmente, bueno, nuestro sistema político mexicano, como lo conocemos, está próximo a cumplir en unos años, 100 años de su existencia, pero pues ha tenido modificaciones y tenemos, digamos, por un lado, los poderes que son jurídicamente reales, ¿no? Los que existen ante la ley, que es el caso de el Poder Judicial, el Poder Legislativo, eh, el, el Poder Judicial Legislativo, el Ejecutivo, y también tenemos lo que conocemos nosotros, pues como los poderes reales. Algunos llaman poderes de facto, pero en realidad son poderes reales. Estamos hablando de actores que tienen un peso en las reglas no escritas del juego político, que no tienen temporalidad, pero que tienen una gran influencia en el proceso electoral y que estos de alguna manera se convierten en los que pueden ser estos nodos de poder que pueden de alguna manera o dar la bendición o parar algún proceso en particular. Y bueno, tenemos dentro de estos poderes reales hoy en día, pues a las Fuerzas Armadas, a los propios Estados Unidos, al crimen organizado, a las iglesias, al sector empresarial, a los medios de comunicación, que siguen siendo nodos con mucho peso, con una operación muy fuerte, algunos incluso podríamos decir que con mayor crecimiento que otros, y tenemos también algunos que por las dinámicas actuales han dejado de tener el poder que tenían con muchísima fuerza. El caso, por ejemplo, de los sindicatos, una vez que se modificó la ley laboral y que se permitió la libertad de registro en sindicatos, pues han surgido algunas confederaciones laborales y, por ejemplo, el actual gobierno pues tiene
su propia CTM de estos tiempos, que es la CATEM de Pedro Aces, aunque también está esta otra confederación que creó Napito, la Confederación Internacional de Trabajadores, la CID, y pues los tradicionales de la CTM, más los de la Unión Nacional de Trabajadores, que es otro sector laboral ahí existente. Y también quienes han dejado de tener una participación real en el poder es la academia. Hoy en día la mayor parte de las universidades públicas del país han sido ya, se han nombrado en algunos de sus rectorías o en sus cuerpos administrativos a políticos que le han cambiado un poco esa dinámica que tenían de ser un poder real, ¿no? Hay casos donde llegaron a poner en algunos estados gobernadores, llegaron a poner legisladores, hoy en día ya no es tan fácil esa dinámica. Y por último, el caso de los poderes, de las redes sociales, hoy en día tan polémicas, tan cuestionadas, todavía no son un actor de poder real, pero van teniendo una influencia cada vez más importante y van metiendo de alguna manera, se quieren meter en este sistema político mexicano. Y bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos al finalizar esta administración es: ¿cuál es el diagnóstico que tenemos actualmente del sexenio? Hay algunas preguntas que tendríamos que nosotros estar de alguna manera haciendo con muchísima reflexión. Si estamos regresando al presidencialismo o no, como lo conocimos durante una buena parte de nuestro México del siglo XX. ¿Cuál es el papel actualmente de los poderes de la Unión? ¿Realmente es un poder independiente, autónomo? No. ¿Qué ha pasado con la seguridad, con la economía, con la pobreza? Y yo creo aquí una parte clave de esto es cómo va a pasar López Obrador a la historia. Y esta pregunta es porque él tiene una obsesión por mantenerse en la historia como un presidente que marcó un hito, ¿no? Y por eso le ha puesto su cuarta transformación. Y bueno, la idea es un poco platicar acerca de cómo está actualmente el panorama político electoral y hacia dónde puede ir este asunto. Está esta encuesta que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con el periódico Reforma desde que empezó la administración de López Obrador, y se le pregunta a la gente cuál es el principal problema en México. De forma consecutiva ha salido siempre el tema de la inseguridad. En 2023 el segundo tema que regresó a estar en el espectro es el de la corrupción, mientras que el tercero es el tema de la economía. Y bueno, después viene una pregunta que nos hacemos sobre el tema de la corrupción. ¿Qué porcentaje de personas consideran que son corruptos los siguientes cargos públicos? Resulta que para la gente el 72% consideran que son muy corruptos los senadores y los diputados, en un 72% en 2023. El fiscal en un 59%, el alcalde en 54%, el gabinete en 50%, el gobernador en 50% y el presidente solamente un 27%. Y aquí esto es el resultado de esta narrativa que se ha ido imponiendo por parte de las mañaneras, por parte del control mediático que ha ido logrando el presidente de la República, en el que ha generado la concepción, o por lo menos hasta este momento en la encuesta, la concepción de que él no es corrupto, que los que lo rodean pueden ser corruptos, pero él no es corrupto. Y la gente ha ido comprando ese discurso, un porcentaje importante de la población. Y vamos a ver más adelante cómo ha cambiado ahorita en los últimos meses, pero sí es claro que para la gente el presidente no es tan corrupto como otros cargos. Y cuando se pregunta sobre instituciones, las que consideran las menos corruptas, interesante porque los pequeños negocios son los que están en el primer lugar del ranking como los menos corruptos. Son, para la gente, los considera los más limpios. Pero en segundo lugar aparece la Marina, en tercero el Ejército y en cuarto aparece el INSABI, que ya no existe, que ahora es IMSS Bienestar. Pero es interesante cómo para la gente las instituciones de seguridad las tienen un muy buen concepto, ¿no? En quinto, por ejemplo, aparece el ISSSTE y en un sexto lugar aparece la Guardia Nacional, en un séptimo las escuelas públicas y en octavo lugar el IMSS y en noveno los servidores de la nación. Ahora, ¿quiénes son vistos como los más corruptos? Los partidos políticos. Para la gente desde el 19 a la fecha,
los partidos políticos son los más corruptos y en 2023 las cárceles y en el lugar número 20 la policía de tránsito y después los ministerios públicos. Que es tradicional que la gente vincule al policía de tránsito como el corrupto, que las cárceles sean las cosas corruptas y los partidos políticos, bueno, se ven como ese ente que es uno de los peores entes que pueden existir. Y luego hay una pregunta que sin duda también es consecuencia de la respuesta de cómo se ha ido generando esa percepción que ha ido creando el presidente en el entorno de otros actores de la sociedad. Y entonces la pregunta es, comparado con el gobierno, ¿qué tanto confía la gente en los siguientes actores? Resulta que la gente confía en un menos 12% en los empresarios y en un menos 8.3% en los medios de comunicación. Sí, confían menos en los empresarios que en el gobierno. Confían menos en los medios de comunicación con el gobierno. Claro, en los que confían más es en los ciudadanos, un 10.1% más, y en la propia sociedad civil. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta quiénes somos los actores que vamos a votar en el proceso del próximo 2 de junio. Y aquí encontramos que hay, actualmente convivimos 6 generaciones con características cada uno muy particulares y solamente de estas hay 5 que pueden votar, porque la generación alfa, que son los niños de hoy en día, todavía no vota. Pero sí tenemos la generación silenciosa, los mayores de la generación que ahorita es los adultos mayores que nacieron entre el 30 y el 48. Luego tenemos los baby boomers que nacieron entre el 49 y el 68, y luego la generación X entre el 69 y el 80, los millennials entre el 81 y 93, la generación Z entre el 94 y 2010, y la generación alfa del 2011 a la fecha. ¿Qué características tiene esta generación silenciosa o niños de la posguerra, como también se les llama en algunos lados? Y los baby boomers. Bueno, es una generación que se les enseñó mucho el tema del respeto a las instituciones, el respeto a la autoridad y una dinámica de aprender a reparar las cosas y de tenerle fidelidad a las cosas. Por eso encontramos que es una generación que solamente se casó una vez, que estuvo casi en el mismo trabajo toda su vida, y que le fue siempre al mismo equipo de fútbol. Es decir, la fidelidad y de alguna manera esa disciplina y ese entendimiento de que las cosas son para toda la vida. Y si uno lo ve incluso hasta con la ropa de esa época, ¿no? La época o los coches, ¿no? Coches realmente bien hechos, no desechables. Bueno, todo eso tiene que ver también con esa generación, que es una generación que también tiene, entre otras cosas, el ser muy agradecida. Tiene un problema, no es muy afectivo, no se les enseñó a ser muy afectivos, pero sí es una generación que es muy generosa y muy agradecida, y más porque es una generación, estas dos generaciones, que les tocó vivir momentos cruciales y momentos de crisis económicas en México, que supieron sobrellevar el asunto. Luego tenemos la generación X, que es la generación puente. Entre estas generaciones, digamos, de la disciplina la antigua, de la obediencia a la antigua, con las nuevas generaciones. Es el puente, es una generación que le tocó todavía que le dieran reglazos en su educación, pero también que empezó a convivir con la vía digital. Una característica es que a esta generación se le enseñó mucho el tema del trabajo en equipo y el control de calidad. Empieza a profesionalizarse el mundo laboral. Entonces empieza a tener características muy particulares esta generación, que si la vemos desde el punto de vista electoral, es la generación que le tocó votar la alternancia en el año 2000. Y luego tenemos la generación de los millennials, que es esta generación que ya empieza a ser digital. Y los millennials, junto con la generación Z, que es todavía más digital, tienen características muy en común. Son generaciones desechables. Es decir, son generaciones que si algo no le gusta, rápidamente lo desecha. Y entonces vemos que duran poco en los trabajos, que cambian de carrera constantemente, que cambian de pareja a cada rato también. No hay un tema tanto de disciplina, hay un tema de que hubo tanta sobreestimulación en muchos sentidos que tienen su propia dinámica. Ojo, es una generación que si algo le gusta, es muy intensa. Si algo no le gusta, no participa. Y por eso es clave en el proceso electoral. Si se llegan a enamorar del proceso electoral y pueden dar un poco ahí la vuelta. Y esta generación millennial y centennial, o generación Z,
son generaciones que van a ser clave en el proceso electoral. Los primer votantes son generación Z. Estadísticamente, los primer votantes sí salen a ejercer el voto, pero por desgracia, en el segundo, tercera vez que tienen que votar, ya no lo hacen. No se les hace importante el votar por muchos motivos, entre ellos que ven muy mal a los partidos políticos y otro que no se sienten o no se sienten afectados o viven en un mundo tan apático que no está en su esfera el tema de la participación. Y es un bloque que estamos hablando, sumados estos dos, de 30 millones de electores que son clave en esta propia dinámica. Hay que decir que estas generaciones también son las generaciones un poco más críticas y más analíticas, a diferencia de otras generaciones. Y bueno, la generación alfa, que pues todavía no vota, pero que es una generación que lo podemos ver los niños de hoy en día, que son totalmente tecnología, que todavía no saben leer y escribir y ya saben proyectar el video en YouTube o ya saben de alguna manera hasta navegar y su lenguaje y vocabulario es totalmente distinto al de las otras generaciones. Son más imperativos, son más autoritarios, y esos son lo contrario de los niños de la posguerra, están sobreestimulados, sobreprotegidos, sobremimados en una forma importante. Bueno, ¿qué estamos viviendo hoy en día en materia política? Nadie puede poner en duda que hoy en día estamos viviendo un deterioro democrático. Deterioro democrático que se ve con la posibilidad de que se instituya una deriva autoritaria, y que eso lo vemos en la forma en la que están debilitando las instituciones fundamentales para la vía democrática. Hemos visto cómo se ha ido asaltando por parte de quienes quieren un solo manejo unilateral de la política, pues que se ha debilitado, por ejemplo, al INE, el asalto al INE o el asalto al Tribunal Electoral, o vimos cómo acabó ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o cómo se quiere desaparecer al INAI, o cómo se quiso asaltar el tema de la UNAM como otro órgano autónomo. Si hoy vemos en esta alerta democrática, pues el desaparecer estos órganos autónomos, que no es que sean perfectos, pero son órganos que le ha costado los últimos 20, 30 años a la sociedad mexicana. Y aquí es un tema, aquí hay un punto importante a considerar. Tampoco es que tengamos en México mucho tiempo de democracia. Nuestra democracia realmente es joven. Yo la equiparo a la de un adolescente. Un adolescente que está ya pasando la etapa de juventud para ir madurando, y resulta que es como si tú al adolescente, en lugar de darle una formación, rigidez y demás, tú le estás dando drogas, alcohol, lo invitas a ser promiscuo, etcétera, y pues se va a descomponer. Y eso es lo que está pasando actualmente con nuestra democracia adolescente que tenemos en nuestro país. Y por otro lado, hay que decir que tenemos se ha generado de esto, pues, la polarización, que en la introducción lo decían muy bien. La polarización, por desgracia, se ha convertido en un elemento de la fragmentación política. Y vemos que hoy en día hay familias, hay comunidades, hay grupos, etcétera, que están conflictuados. Y aparte es una narrativa que se ha ido construyendo, que incluso lo vemos en los comerciales del propio gobierno, cuando meten que los carbohidratos se pelean contra las frutas y las verduras. Bueno, es ese sentido de polarización, de pelea, de enfrentamiento. Y luego tenemos otro punto delicado que es la militarización de la vida nacional. Cuando el ejército tiene una función muy clara, que es cuidar la soberanía, cuidar la nación, y se les enseña a matar al enemigo, al militar. Cuando al militar lo pones a cuidar las calles, él no se va a poner a investigar el robo de la señora, él va a agarrar y disparar al enemigo y acabarlo, porque así fue formado. Y tampoco fue formado para, entre otras cosas, administrar aduanas, manejar tren Mayas, construir aeropuertos, bancos del bienestar, etcétera. No es su función natural. Y si le das un poder que no tenía, una rebanada del pastel cada vez más grande dentro del propio sistema, va a ser después difícil adelgazar esa rebanada. A esto hay que decir también el esfuerzo por hacer un tema de cambio de régimen, de cambiar de alguna manera las reglas del juego político, pero al mismo tiempo del funcionamiento de no solamente de la administración, sino el funcionamiento de todo el sistema político en general. Vemos también la falta de diálogo. Es cero, nulo el diálogo que ha tenido el presidente con las fuerzas opositoras. Un presidente que no ha tenido ni siquiera una conversación con la oposición. Y tampoco en un tema de respeto a las propias minorías, dándoles un carácter de élite
diciendo que son una cúpula y tratando de eliminarlas y de despreciarlas para que se genere la narrativa de que estorban al propio país. Y por último, pues hemos visto cómo se ha despreciado al propio Congreso, cómo incluso los propios legisladores oficialistas, pues ni siquiera pueden cambiarle las faltas de ortografía a las iniciativas de ley del presidente, porque el presidente ha pedido que no se cambie ni una coma. Y hemos visto también cómo se quiere someter al Poder Judicial. Se eliminaron los fideicomisos, se les ha querido, bueno, el último caso que es la llegada de Lenia Batres, el caminito que ya se construyó para que, pues, tú lanzas una terna horrible y en esa terna horrible te van a decir en esa terna horrible que, pues, no puedes tú ser, que no, ninguno no puedes votar por ninguno. Y luego haces la siguiente terna de terrible a monstruosa, y pues el Senado la rechaza, y tú ya sabes que tú puedes nombrar al ministro que quieras. Ese caminito que es poco a poco el intento para someter al Poder Judicial. Y yo visualizo que tenemos tres grandes alarmas en este proceso electoral. Tenemos, por un lado, el papel del crimen organizado, el otro, los elementos para que se convierta esta en una elección de Estado, y tercero, el juego de las emociones, que hoy en día, por el tema tecnológico, es más fácil de manipular, pero también por la forma en la que están conformadas hoy en día las generaciones. Si el crimen organizado se adueña del proceso electoral, puede generar miedo y abstencionismo. Una elección de Estado con el crimen organizado también puede tener un híbrido, una narcoelección. Y estas combinaciones pues pueden provocar que el resultado de elección sea muy complejo y difícil de digerir y de, por desgracia, de tener un efecto de gobernabilidad efectivo. Por eso es importante lograr que vote arriba del 65%. ¿Por qué? Porque no hay ni un crimen organizado ni una elección de Estado que aguante 65 millones de personas votando el día de las elecciones. Por más que quiera intimidar el crimen organizado, por más que quiera intimidar la operación del Estado, no puede contra 65 millones. Es demasiado el número de 65 millones. Claro, si baja este porcentaje, pues va a ser más fácil de poder manejar. Por eso, ojo con el juego de las emociones, porque hoy en día lo que se asegura es, no, ya todo está resuelto, este arroz ya se coció, ya ganó Morena con sus aliados, no hay nada que hacer, ya mejor esperemos a la elección y hay que ver cómo arma Claudia Sheinbaum su gabinete y cómo queda el Congreso. No, es parte de estas alarmas propias de la elección. Una de las más graves, sin duda, es el papel del crimen organizado. Estos son al corte del día de hoy, el número de asesinatos, digo, se le dice ahora homicidios dolosos, pero asesinatos que hemos tenido en estos últimos sexenios, y vemos que actualmente en promedio, en este sexenio, en lo que va de López Obrador, se hace un homicidio cada 15 minutos, es decir, un promedio de 95 diarios en su administración. Estamos hablando en suma de 179,003 homicidios, que si lo comparamos en 63 meses de gobierno, por ejemplo, de los otros presidentes, con Calderón, cuando empezó la lucha contra el crimen organizado, llevaba 96,000 y era el gran escándalo. Y con Peña 122,000 y ahora está casi al doble con López Obrador con 179,000. Y la proyección es que al final del sexenio, que acaba, hay que recordar que va a acabar antes del tema de diciembre, como antes toman posición el 1 de diciembre, bueno, pues en este caso la proyección es de 205,020 homicidios dolosos, es la proyección que tenemos. Es decir, esos son los homicidios. A eso hay que sumarle los desaparecidos, que aparte estadísticamente el presidente decidió desaparecerlos, eliminar a los desaparecidos en la estadística, y bueno, pues la cosa todavía es mucho peor. Y aquí vamos al tema de la percepción propia de la inseguridad. El estudio que hace el INEGI nos muestra que en la encuesta de percepción de seguridad de finales del 2023, que es la última que salió, marca que, por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, que esta semana mataron al cuñado y al sobrino de Ricardo Monreal y de David Monreal, gobernador, y del alcalde Saúl Monreal, 96 personas se sienten inseguras, solamente 4 se sienten inseguras, y ya ni siquiera podríamos asegurar que la familia Monreal, porque ya les mataron. Sí,
Imagínense ustedes que solamente 4 personas de 100 en un municipio se sienten seguras. Pero si uno diría, bueno, esto solamente se reduce a los lugares donde está muy presente el crimen organizado, pues la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad es Naucalpan, en el área conurbada de la Ciudad de México en un 91%. Después sigue Uruapan, que sí es una zona caliente, y después Ecatepec, que es otra vez área metropolitana de la Ciudad de México, para después meter a Zacatecas, que es ahí, claro. Los de menos, que sienten menos percepción de inseguridad, Benito Juárez en la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Coahuila, Mérida, Yucatán, La Paz, Baja California Sur, con porcentajes del 15 al 22%. Y luego tenemos cuál es, hasta diciembre del 2023, la percepción en porcentaje para la población de inseguridad. Y ven ustedes cómo ha ido a la baja, cómo ha bajado esto de manera drástica, y hoy en día la percepción de inseguridad es del 59.1% en el porcentaje total. Obviamente se sienten más inseguras las mujeres que los hombres. Pero aquí es un dato muy controversial, porque a pesar de que se siguen viendo asesinatos, se siguen viendo estas cosas, ya se logró al espacio de la normalización del tema. Por ejemplo, fue ese terrible asesinato de jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. En otras épocas, hubiera salido la gente a las calles a manifestarse por el asesinato de 12 jóvenes inocentes que estaban en una fiesta, en una posada. Pero hoy en día ya está tan normalizado y aparte se criminaliza a muchos sectores que dicen, pasó como una nota desapercibida. ¿Por qué? Porque ya lo normalizamos y eso es peligroso, porque cuando ves esa inseguridad tan presente, esos homicidios tan presentes, ves que aumenta el derecho de piso, el robo a los autotransportes, etcétera. Cuando ves todo este tipo de cosas que van en aumento, que están ahí presentes y va bajando la percepción, es que ha ido ganando ya la indiferencia. A esto hay que decir que, según el propio gobierno norteamericano, hoy en día hay un 82% de cobertura del narcotráfico en territorio nacional. Hay una discusión acerca de cuánta gente participa en el crimen organizado. Hay unos estudios que dicen que son 100,000 personas los que están en todo el sistema, en el ecosistema del poder del crimen organizado. Hay quien dice que es 1,000,000 de personas. Hay discusiones alrededor de cuántos son o no son directos o indirectos. Lo que sí es que hoy en día tenemos 2 cárteles y aquí hay que hacer la distinción que el cártel es aquel grupo delictivo que participa desde la siembra, la cosecha, la transportación de la droga y al mismo tiempo la utilización de delitos de alto impacto como el huachicoleo, el secuestro, etcétera, para la extorsión, para poder manejarse y que incluso tienen sus operaciones fuera del territorio nacional. Hoy en día solamente 2 grupos delictivos cumplen con esas características. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Ojo, el cártel Jalisco Nueva Generación empezó esta administración teniendo presencia en 9 estados, hoy en día están los 32. El cártel de Sinaloa en 9, hoy está en 29, 28 estados con presencia. Y aparte tenemos 400 bandas delictivas, algunas se ponen nombre de cártel Santa Rosa, el cártel de Tepito, etcétera, operando fuerte. Y ahora fuimos testigos de esta dinámica de vincular, de esta nota que salió de este medio norteamericano, de vincular al crimen organizado a la campaña del observador del 2006. La queja es que fue demasiado tarde y que es porque viene el proceso electoral en Estados Unidos, donde sin duda está considerado México como un elemento del propio proceso. Pero han sido puras cuestiones de dichos y testigos protegidos y demás, no hay una investigación seria al respecto, pues sin embargo sí influye y sí puede llegar a pegar hacia el tema del proceso electoral, tanto que Morena el día de ayer chilló de que, es más, anunció que ellos habían investigado, que hay una inversión de $1,000,000 semanal en las granjas de bots en redes sociales para poner el hashtag narcoestado, narcopresidente, narcocandidato. Cosa interesante porque vimos por otro lado el año pasado todo el caso de Genaro García Luna, el cual no digo yo que sea inocente, pero sí me queda claro que muchas de las acusaciones fueron igual testimonios dichos ahí que se fueron señalando y que por algo menor está en prisión en Estados Unidos que a lo que sería la demostración si se logra del tema de que el observador estuvo vinculado. Pero lo que sí es un hecho es de que el crimen organizado es un actor importante. Por otro lado, hemos pasado en México de la etapa de negociación entre el gobierno con el crimen organizado a el tema de la subordinación.
a que hoy en día hay un jefe que es el crimen organizado y que hay gobiernos estatales y municipales que están sumisos a esa negociación, a esa subordinación. El peor escenario que tenemos es que en un futuro no muy lejano, ya sean ellos, ya el Estado no sea subordinado, sino que el narco sea el Estado. Y eso eh, puede darse. Ya vemos hoy en día estados donde el crimen organizado es quien está mandando y dirigiendo. No que tenga subordinado al Estado, sino que ya son el Estado. Y por otro lado, bueno, ya lo mencioné, el ejército que teniendo otras funciones y hemos visto por esta estrategia fallida de abrazos no balazos, cómo la inteligencia que se utilizaba para este tema de la inseguridad se ha modificado por un tema de prevención que no está funcionando. Y bueno, a esto, ya cercano al proceso electoral, pues vemos algo que pues es sin duda una cortina de humo, y es las 20 reformas finales de la admisión del López Obrador. Que aparte, curioso, porque el presidente el año pasado a finales dijo, yo ya entrego el bastón de mando a Sheinbaum y yo ya no voy a hacer nada de gobierno, me retiro. Y ahora nos sale con estas 20 reformas que aparte lo hace estratégicamente antes de que empiece, cuando empieza, mejor dicho, el periodo ordinario de sesiones, por un lado, el último año de la 65 legislatura, pero lo hace cuando estamos en pleno proceso de intercampañas, que es este proceso entre las precampañas, la campaña electoral, que es una cosa rara, que todavía no entendemos bien este proceso de intercampañas, porque las candidatas no pueden hacer propuestas, pero tampoco pueden hacer nada, y están encerrados, y como aparte se adelantó con mucho tiempo la pues en el momento de precampañas ya había candidatos, es más, todavía no empezaba el proceso electoral y ya había candidatos a la presidencia. Ahora, aquí estoy yo dividiendo estas reformas en 3 bloques. Un primer bloque que tienen que ver con reformas en materia, con el impacto económico, las que están en azul. En verde, las que tienen que ver con cuestiones de programas sociales y bienestar. Y en tercero, en rojo, las de cambio de régimen. Aquí es interesante porque el presidente estratégicamente pone dardos envenenados. Pone una muy popular que es el sistema de pensiones. Y en esta del sistema de pensiones, pues ¿quién no se quiere jubilar con el 100% de su sueldo? Claro, hay letras chiquitas en la iniciativa que dice que hay un tope hasta 16,500 pesos. Pero eso, pues en la guerra mediática, pues dice, no, pues es que es el tema de las pensiones. Y si la oposición se niega a apoyar esto o el salario mínimo mayor a la inflación, quiere decir que están contra el pueblo. Y estos son los dados envenenados y es donde vemos de repente al PRI o incluso al PAN hacer declaraciones de, no, bueno, vamos a analizarlo y modificarlo, etcétera. Luego también se ponen algunas propuestas que pueden tener un consenso general. La prohibición del maltrato infantil, por ejemplo. O nadie se va a oponer a que se siga dando la beca universal a adultos mayores y ahora a discapacitados. Solo que tiene una denotación claramente electorera. Y luego hay otras que son de un absurdo total, que son realmente kafkianos y que son una burla en todo sentido, cuando se dice el tema de la propiedad de las viviendas con propiedad, porque en estas, entre otras cosas, pues ya están plasmadas en la Constitución. O la atención médica integral, ya, aunque sabemos que este gobierno ha tenido 3 sistemas de salud, el Seguro Popular, el INSABI y Bienestar, que fracasaron. Y poner esa iniciativa es reconocer que fracasaste y ahora decir que vas a dar un sistema de atención médica integral cuando nos prometiste que íbamos a estar como en Dinamarca. Y por último, en estas, las que sí son totalmente una cuestión de locura, pero que tienen una connotación política, pues son esta propuesta de reforma electoral, la del Poder Judicial, de que se elijan a los magistrados y jueces, y la de extinción de los órganos autónomos, que es la más grave de todas. Y que obviamente en este juego, pues el presidente va a estar estirando la liga hasta abril, que se termine el periodo ordinario, si se aprueba o no se aprueba, y si se aprueba algo, qué es lo que se aprueba, y eso va a ser un poco el juego al respecto. Y después de esto, veremos qué tanto llega a triunfar o no esa narrativa presidencial. Pero ahorita la verdad es que no hay tiempo para discutir esto, no hay tiempo para incluso que estuviera en la lógica. La oposición tendría que irse con el tema de la moratoria constitucional, ni una reforma más, porque no se puede en un proceso electoral con esto, porque obviamente tiene un grado totalmente populista de atracción para el voto. Y más en estos tiempos donde
hay elementos para que la gente pueda decir esta frase que he escuchado en muchos lados, que dicen, los de antes robaban y no daban, y los de ahora roban y sí dan, que es parte de esta lucha en ese sentido. ¿Cómo está actualmente la Cámara de Diputados? Bueno, pues Morena y sus aliados, el Verde y el PT, tienen mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, que se utiliza para aprobar el presupuesto y la mayor parte de las votaciones generales. No tiene la mayoría calificada porque se lo bloquea los partidos de oposición y se impide de ese modo un tema de reforma constitucional. Y aquí hay un punto importante. Siempre se hace la distinción de la habilidad política del presidente, pero también el presidente tuvo un tema de soberbia muy fuerte, y es que pudo haber él incluso propuesto una nueva constitución cuando empezó su gobierno. Pudo haber hecho más reformas durante los primeros 3 años porque tenía la mayoría calificada, pero decidió no hacerlo porque él dijo, voy a ganar en el 21. Y es tanta mi soberbia que no voy a hacer, no voy a, voy a volver a tener mayoría calificada. Y ahí está la demostración de que no se pudo. Y entonces, ese es uno de los grandes errores de esta administración, el hecho de que pudo haber cambiado la ley y las reglas del juego y no lo cambió. Digo, habrá quien dice que darle gracias a Dios, pero bueno, aquí demostración de, ojo, la habilidad política del presidente también le ha fallado. Y por eso este tema de lo que él ha llamado el plan C y ganar. Que también hay que recordar una cosa, el presidente logró la mayoría calificada en el 18, no de forma original, es decir, incluso el PES perdió el registro, obtuvo diputados de mayoría, el PT le dieron diputados también, muy poquitos pluris, por cierto, Morena fue el que tuvo más. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que un grupo importante de diputados del PRD se pasaron a Morena, porque el PRD tenía más de 30, muchos de ellos de mayoría, y muchos se pasaron a Morena. Y se dio el otro caso, el del Partido Verde, que pasó diputados, que los llamados diputados kiwi, que son morenos por fuera y verdes por dentro, los cuales se incorporaron a Morena y el verde se pasó a Morena y por eso, como aliado, y por eso tenían la mayoría calificada. Hoy en día les puedo asegurar que los números no les alcancen para tener mayoría calificada, pero bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Senadores es muy parecido, es el mismo escenario en el que vemos a Morena y sus aliados, en este caso el Encuentro Social, el PT, el Verde, con mayoría absoluta, más no con mayoría calificada. Gobernadores, hoy en día Morena y sus aliados, el PS y el Verde, tienen 23 estados, el resto, los otros 9 estados los tiene la oposición, el PAN 5 de ellos, el PRI 2, Movimiento Ciudadano 2. Si nos vamos al número de habitantes gobernados a nivel estatal, Morena y sus aliados gobiernan el 72%, casi 91 millones, mientras que PAN, PRI, PRD gobiernan 35 millones, el 28% números redondos. Y vean ustedes el PRI que llegó pues a gobernar todo el país, ahora solamente gobierna 2 estados y el 4% a nivel nacional. MC tiene más fuerza. Congresos locales, Morena y sus aliados tienen hoy en día 23 congresos, el resto los tiene la oposición, el PAN 6 de ellos donde es mayoría, MC 1, el PRI 2, y vemos cómo son importantes los congresos locales, no solamente para el tema de las leyes a nivel local, sino también para lo que tiene que ver con la aprobación de las reformas constitucionales. Recordemos que se necesitan la aprobación de 17 congresos y esos, si se tienen, pues modifica el asunto. Por eso es importante también la votación de congresos locales que sean distintos y que se conviertan en contrapesos, no solamente a nivel local, sino incluso pueden hacerlo en suma a nivel federal. En número, bueno, Morena y sus aliados juntan el 48%, mientras que PAN, PRI, PRD el 37% y bueno, MC el 6% y el resto de los partidos locales. Y aquí es donde viene algo muy interesante, que es la fuerza política a nivel municipal. Y aquí sí, Morena es el más alto con 21%, pero sumado con lo del PT y el Verde llega apenas a 36%, mientras que PAN, PRI, PRD 37%, los locales 3%, MC 6%, Independientes 1%, otras formas de gobierno 17%. Que si nosotros esto lo transformamos en un mapa, lo vemos así, multicolor. Es un gran confeti. Y aquí es una de las claves de lo que puede llegar a pasar en este proceso electoral. ¿Y a qué me refiero? Incluso en el 18 el mapa era más rojo, hoy en día el mapa es multicolor. ¿Por qué? La gente sí hace un voto diferenciado porque el cargo más inmediato de cercanía es el del alcalde. Y entonces, o presidente municipal,
Y entonces la gente dice, a ver, el presidente municipal es el que se encarga de recogerme la basura, el alumbrado público, arreglarme la banqueta, la seguridad básica, etcétera. ¿Quién es el que me genera más confianza? Y voto por él. Por eso hacen distintivo el voto. Tenemos que lograr de alguna manera que la gente piense que en este proceso electoral se puede votar de lo local hacia lo nacional. ¿Y en qué sentido? En que tienes 3 malos candidatos a la presidencia, entonces tienes que impulsar de alguna manera la fuerza local de lo que puede llegar incluso a modificar el propio resultado. Siempre ha sido al revés el efecto paraguas, de arriba hacia abajo. En esta ocasión, y como está la dinámica política, puede ser al revés, de lo local hacia lo nacional. Y bueno, obviamente hay una estrategia importante del gobierno de cómo ir ganando el proceso. Y aquí es donde vemos cómo ha ido incrementando el presupuesto de la Secretaría del Bienestar desde antes de que entrara López Obrador a hoy en día. Por ejemplo, en el 2017 el gasto fue de 16,000 millones de pesos y en el 2018, en pleno año electoral, fue de apenas 4,868, disminuyendo en porcentaje en diferencia con el año anterior del 2017. Ahora es de 109,398 millones de pesos y tuvo un incremento para este año electoral del 25,2%. Ahora, si lo vemos en este otro cuadro donde dice gasto aprobado del gobierno federal por finalidad, resulta que por primera vez el presupuesto de los programas sociales equivale a la mitad del presupuesto total, un poquito arribita de la mitad. Y vemos en azul claro que lo que está invertido para desarrollo económico, para gobierno, nómina, etcétera, que es menor al desarrollo económico, y otros que sería el segundo rubro con mayor número de gastos. Pero estamos viendo cómo se ha ido incrementando este gasto de la federación en el tema del bienestar. Si nos vamos a programas sociales, la diferencia en millones de pesos entre el 23 y 24, vemos que por una cuestión lógica, las pensiones para adultos mayores tienen el mayor aumento, un aumento del 30,8%, que aquí hay que tomar en cuenta que también lo que se aprobó es que cada año va aumentando el apoyo. Hoy en día el apoyo es de 6,000 bimestrales y aparte coincidió por el tema de la veda electoral que, bueno, en el mes de enero les dieron sus 6,000 pesos y ahora le están dando lo adelantado por la veda electoral de 2 meses, y entonces le están dando 12,000 y prácticamente en 2 meses le están tocando 18,000 pesos a nuestros adultos mayores. Y aquí es donde regreso al tema generacional. Los adultos mayores, por su formación, la generación silenciosa de los baby boomers, son generosos, es gente generosa. Y entonces gente agradecida. Y entonces encuentras a muchos adultos mayores que dicen, voy a votar por Morena y por López Obrador porque es una gente buena que nos ayuda, que de su bolsillo nos está dando. Y aquí es una de las otras estrategias de la narrativa. Decía la gente, oye, ese programa social no viene del bolsillo del presidente ni del gobierno, viene de nuestros impuestos que está regresando ahí. Y aparte, este discurso de, no, se va, ahora que gane la oposición, van a eliminar los programas sociales, decirles, primero, que ya está en la Constitución, y dos, que ningún político en su sano juicio va a eliminar los programas sociales de apoyo directo económico. Nadie en su sano juicio. Ningún político se va a echar esos muertos encima y ni se va a echar encima a la población. Entonces, por más crisis económica que haya, eso no va a cambiar. El segundo programa con mayor incremento para este 2024 fue el de personas con discapacidad, que ahora busca hacer una pensión universal. Antes era ciertas condiciones de reglas de operación, menores de edad, etcétera. Ahora se quiere para todos y la idea es que sea universal. No solamente en necesidad presidencial, sino también las propuestas que trae Claudia Sheinbaum. En resumen, un aumento del 21%. Y si vemos en el cuadro de la beca para adultos mayores, vemos ese incremento exponencial a partir de 2019, cómo empieza a modificarse, a tenerse, salvo el 21 por el tema del COVID, que tuvo una ligera baja, pero hemos visto cómo ahora pues está en 543,933 millones de pesos, lo que representa la pensión para adultos, 465,000, lo que representa adultos mayores, que tiene el presupuesto de la Secretaría del Bienestar de 543,933 millones de pesos. Bueno, aquí hay otro punto a analizar, que es el tema de la aprobación presidencial. Y en ese tema de la aprobación presidencial, sí hay que decir, aquí lo que saca Oráculos, que reúne varias encuestas. Primero, que las encuestas pues son fotografías del momento. Yo nunca he visto una encuesta que vaya a votar el día de las elecciones, sino son percepciones, son encuestas, son fotografías muy del momento.
Lo que sí podemos llegar a la conclusión es que hay una buena aprobación para el presidente. El problema que existe es que tenemos todavía en la mente que Peña acabó muy mal, con una aprobación del 25%. Pero si uno compara con los gobiernos que ahorita vamos a ver una lámina, pues Peña, López Obrador está, salvo el caso de Peña, pues al nivel de otros expresidentes recientes. Y lo que sí encontramos consistente es esa aprobación del presidente arriba de 60 puntos, o por lo menos aquí yo te voy a enseñar lo que ha pasado en las últimas semanas, y una desaprobación del 28%. Ahora, el Financiero sacó apenas a principios de este mes la aprobación presidencial, y aquí sí vemos algo interesante, que volvió a tener su peor aprobación, que no la había tenido hasta fue la última en febrero del 2023, y ahora la repite con un 54% y un rechazo del 46%. Esto ya empieza a ser interesante, estos porcentajes. Y luego le preguntan a la gente sobre el tema de algunas de las reformas, y por ejemplo, el sistema de pensiones y afores, cuando 10 es muy a favor y 1 es muy en contra, el bloque más a favor obtiene un 29% de gente que está al 100% a favor que se cambien las pensiones. Y hay un 25% que está a favor de que se elijan a los jueces por medio de elecciones abiertas. Pero aquí es donde encontramos otros temas. Por ejemplo, de los siguientes temas, eh, ¿cómo califica el gobierno? Y en materia económica, en el mes de enero se desplomó la calificación de muy bien a 27 y a muy mal subió a 52. Seguridad pública pasó de los 70% de rechazo, 71 para ser exactos, y aprobación del 18%. Vean cómo se disparó el tema de que está muy mal calificado el tema de seguridad, que coincide con la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y luego en corrupción está 38-38. Ahí está el efecto de cómo se ha ido vinculando a los hijos de como corruptos. Y apoyos sociales, que siempre fue el más exitoso, el más aplaudido, sigue estando en positivos, 48 contra 34. Ha ido bajando y subiendo la otra percepción. Entonces, ahí es donde vemos que en los últimos meses, pues parece que la cosa no está yendo tan bien. Y aquí es interesante cómo el presidente ha logrado distinguirse él, aunque la gente dice hay grandes problemas en el país y la costa de la fregada en inseguridad y en economía. Sobre ese tema de las propuestas de reforma, aparte del tema de pensiones y elecciones abiertas para jueces, la gente lo que más está a favor es que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, cuando en los hechos sabemos que ya depende. Digo, nada más es que quede nuevamente en papel, ahorita está en un transitorio, es que quede en papel, ya más plasmado en un artículo claro. Y, por ejemplo, la participación del ejército en labores de gobierno, la gente lo ve, los que lo ven muy bien en un 22 contra el 16 que lo ve muy mal, que fue donde más mal ven la gente esta parte. Ahora, yo aquí les decía cómo se ve en comparación con otros presidentes. Resulta que López Obrador sí tiene 69 en la acumulación de varias encuestas, pero Cedillo tenía 66 y tuvo alternancia al final de su gobierno. Fox tuvo 61 de aprobación en estas alturas, Calderón 59% y entregó, hizo otro proceso de alternancia. Y lo que les decía, el caso de Peña, que sí fue muy mal visto, y entonces por eso está la percepción muy clara del tema Peña, pero López Obrador está ahí parejo con el resto de los otros expresidentes. Bueno, aquí les presento un sondeo de opinión entre votantes de la Cuarta Transformación, entre simpatizantes de López Obrador. Y para que nos demos una idea de cómo ha impactado mediáticamente y en la percepción ciertas cosas. Por ejemplo, está esta pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión respecto a la situación actual del país? El 79% dice que México ha cambiado mucho en ese sexenio y el 15% que los cambios más importantes están por venir. Solamente un 5% dice que no ha habido grandes cambios. ¿Cuál cree que es en este momento el principal adversario de la Cuarta Transformación? Resulta que el Poder Judicial es el que tiene mayor porcentaje, 49.8%, las peleas internas casi el 15%, el PAN PRI PRD el 10%, los medios de comunicación el 10% y el narcotráfico, que deberá ser el principal adversario, y apenas el 9.2%, el INE el 3.4%. ¿Cuáles son las reformas más importantes que tiene pendiente la Cuarta T y que habría que abordar en el próximo sexenio? La mayor parte de sus simpatizantes dicen que es la reforma del Poder Judicial en un 57.8%. Resolver el problema de la inseguridad, el 21.3%. Fíjense, el doble, la gente considera a sus simpatizantes que es más importante reformar el Poder Judicial
y que sean electos los jueces que resolver el problema de la seguridad. El tercero, en un 7.5, mejorar los problemas de empleo e ingresos. El 4.9, una reforma energética para ampliar el control de Pemex y la CFE. El 4.3, la reforma electoral y del INE. Y el 2.2, una política estatal de cuidados y defensa de las mujeres y política de vivienda, el 1.3. Y aquí viene una pregunta que para mí es clave para entender este asunto. Se hace la pregunta, ¿cuál cree que debería ser el rol de AMLO una vez que deje la presidencia de México en el 24? El 65.8% de sus seguidores dicen seguir participando activamente en la política. Es decir, estarían a favor de una ampliación de mandato o que se hiciera una dictadura, contra un 29% que dice retirarse de la política. Ahora me voy del otro lado, del lado de la oposición. ¿Qué es lo que dicen las encuestas acerca de por qué partido político nunca votaría para elegir presidente o presidenta de la República? Resulta que el PRI es el que tiene el mayor rechazo, en un 53%, en esta encuesta de Enco del País W Radio del pasado 29 de enero, Morena un 10%, el PAN 20%, PRD 6%. Bueno, la suma de negativos de PRI, PAN, PRD es del 79%, mientras que los negativos de Morena y PT Verde es del 17%. Me voy a otra encuesta donde también se marca que el de mayor negativos, con menos 42, es el PRI, seguido del PAN y después el PRD. Morena con un positivo del más 57. Me voy a otra encuesta y marca aquí que igual el de mayor rechazo es el PRI, el PRD, aunque aquí también el Verde y el PT tienen muy mala reputación. El Morena es el que sale con mayores positivos. Aquí hay una realidad. La gente sigue teniendo un desprecio principalmente por el PRI. Cargar al PRI en la alianza electoral es cargar a un muerto. Y eso, pues en esas percepciones, pues, por eso, si ustedes siguen las encuestas, y la vamos a ver ahorita, pues no suma a veces PRI, PAN y PRD arriba de 35 puntos, porque ya hay un rechazo en automático. Ahora, bueno, sabemos que ahí están las tres opciones, las tres candidaturas que existen, la de Sheinbaum, Morena, PT Verde, Xóchitl Gálvez, PAN, PRI, PRD, Jorge Álvarez Maínez, MS. En el caso de las encuestas, igual de Oráculos, menciona 64 para Sheinbaum, 31 para Xóchitl Gálvez, 5 para Álvarez Maínez. Yo no sé si sí creo y estoy convencido que hay encuestas manipuladas, hay encuestas más serias, pero en todas coinciden en algo. Sheinbaum va ganando, ya sea por 20, por 10 o por 8 puntos o por 5, pero va ganando en estos momentos. Y Xóchitl Gálvez trae consistentemente 30 puntos que puede llegar a variar, no ha llegado, en algunas llegan apenas a los 40 puntos. Si lo vemos por partido político, Morena tiene ahorita una votación del 55%, el PAN del 20%, el PRI del 12%, MC del 5%, el Verde del 3%, el PRD del 2%, el PT del 2%. Si nos vamos a la suma de coalición, aquí hay un dato interesante. Si bien Sheinbaum tiene 60 puntos, el Frente tiene 35, un poquito más que la intención a la propia Xóchitl, MS se mantiene en 5, aquí vemos que hay un 10% en promedio de gente que apoya a López Obrador, está de acuerdo con López Obrador, pero no está convencido con Sheinbaum. ¿Y qué puede llegar a pasar con esa gente? O que no va a votar, o que puede llegar a votar por MC, o uno que otro también por el Frente. Y aquí es también pues parte de las percepciones y de lo que puede llegar a pasar durante el proceso de la campaña. Haciendo un análisis rápido de cada uno de los candidatos, encontramos pues algunas cuestiones interesantes. En el caso de Sheinbaum, pues actualmente, como dije, es la puntera de la elección. Ella es alguien más técnica, no es política y por lo tanto no tiene grupo político propio, sino que tiene que tomar prestado a otros. Ya le fracasó el no tener un equipo político. En la Ciudad de México, a la mitad de su administración, tuvo que aceptar meter a Martí Batres, el cual ya como jefe de gobierno le ha ganado 3 batallas consecutivas a Sheinbaum. La designación de la candidatura de sucesión, él impulsó a Clara Brugada, Sheinbaum a Omar García Harfuch y pusieron a Clara Brugada. Cargo de la Suprema Corte de Justicia, Martí Batres apoyó con toda a su hermana Lenia, Claudia Sheinbaum con todo a Berta Luján, Berta Alcalde Luján, y terminó ganando Lenia Batres.
la ratificación de la fiscal. Al final no pudieron ratificar a la fiscal. Se acusa internamente que hubo una operación al final ahí de 2, 3 votos de Batres que no logró cambiar a propósito, porque el señor Ulises Lara, el actualmente fiscal interino, pues es el ex cuñado de Martí Batres. Sheinbaum es una mujer muy disciplinada, eso se le ve incluso como ha ensayado ya sus spots y cosas por el estilo, pero no es carismática, no tiene carisma y eso le afecta. Representa la continuidad de AMLO, ella lo dice a todas voces, aunque hay un dato interesante que habría que observar desde el punto de vista político, y es que está trayendo a su equipo de campaña a varios de los castigados durante la administración de López Obrador. Hoy se fue César Yáñez, el subsecretario de Gobernación, ya a la campaña de Sheinbaum. Antes se fue el otro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y ha ido recolectando algunas gentes que no son como muy del aprecio del presidente, pero bueno, son nada más detalles ahí un poco que habría que ver, pero ella sí ha anunciado segundo piso de la cuarta transformación. Un dato interesante es que no proviene del sistema político mexicano, no proviene de las viejas reglas del propio sistema, y eso le da ciertos elementos interesantes. Por otro lado, pero ojo, eso no quiere decir que no negocie con el sistema, sino tiene negociadores, ella va a tener que acatar lo que le hagan sus negociadores, entre otros, pues el propio presidente de la República. Por otro lado, eh, eh, está el caso de quién es su base política en estos momentos. Y en estos momentos su base política son los morenos puros, que son los más ineficientes para gobernar, ya lo vimos ahorita, son de los más atascados y los más ideológicos y radicales. Eso también hay que contemplar. Otro tema es que las divisiones al interior de Morena son evidentes. Hemos visto cómo se han empezado a caer en encuestas por haber nombrado algunos candidatos, especialmente a municipios, que no gustó. El caso de Rommel Pacheco, que del PAN se pasó a Morena en Mérida, la gente Morena lo vio mal. El caso de Morelos, donde se fue una gran importante gente. En Puebla también se ha dado casos. Entonces, eso pueden ser elementos que pueden también mover más el efecto local. Sí, un tema de apoyo de la estructura gubernamental. Estamos hablando de 25,000 siervos de la nación estructurados, que ojo, no son tontos, no van a pedir el voto directamente, sino lo que te hacen es que te bombardean con publicidad de lo que hace el gobierno y te dicen, señor, mañana llega el gas del bienestar, tiene algún familiar adulto mayor, es decir, hacen una operación de los programas sociales. Otro punto que puede ser negativo y positivo es que no es AMLO. No tiene la popularidad, no tiene la capacidad política del observador, pero también a lo mejor eso le puede terminar ayudando en algunos sentidos. Pero no es AMLO en ese sentido amplio. Y queda claro que sería un maximato. Es decir, que el observador estaría atrás y podría mover sin mayor problema. Claro, también habría que tomar en cuenta, en caso de que gane, de que ha habido sucesiones en las que gente que se veía muy disciplinada termina rompiendo. Ya vimos la sucesión Díaz Ordaz Echeverría, la sucesión en su momento entre Carlos Salinas y Cedillo, por mencionar algunos. Y también hay que decirlo que fue una gestión gris en la Ciudad de México, por más que ella quiere presumir el cablebús y alguna otra cosa, pues estuvo siempre sujetada al gobierno de la presidencia y tuvo que apechugar muchísimas cosas. Vamos ahora con el caso de Xóchitl Gálvez. Representa la cultura del esfuerzo. Ese es un elemento importante porque es anticlimático, que pues, un gobierno que se ha dedicado a eliminar a los aspiracionistas o eliminar el aspiracionismo de la clase media, pues venga una mujer de la clase baja con una carrera que vendiendo gelatinas y estudió una carrera universitaria y le echó ganas. Entonces, es una representación de la cultura del esfuerzo. Con una carrera empresarial y política bastante digna, bastante, digámoslo así, determinada, de siempre ir perdiendo, terminar a veces ir ganando, que eso le da una característica especial. Pero por desgracia, no sabe trabajar en equipo. Es un lobo solitario. Y hay otro tema que puede ser una ventaja o también una desventaja, que es improvisar y dicharachera. Hay gente que le gusta eso, hay gente que no le gusta eso, que le gusta mayor un orden. Sí se ha visto un cambio en el mensaje de ella, incluso en que le han quitado un poco el huipil y le han puesto trajes sastres. Bueno, pues eso
es parte de lo que iremos viendo en las campañas y vamos a ver cómo le va en los debates y esos puntos. Por desgracia, está muy atada a los partidos políticos. Sí, por desgracia, nuestro sistema electoral es un sistema de partidos y los partidos, las cúpulas lo saben perfectamente. Y tiene su propia agenda personal. Ella trae su propia agenda, nunca la ha ocultado, trae su propio juego y dinámica, eso es parte de su personalidad, también de su forma de ser y de poderse decir ella ciudadana. Por otro lado, hay que decir que empezó como un fenómeno y se desinfló, ya sea por ataques del gobierno, de los medios o ineficiencias y demás. Lo que sí yo puedo decir es que eh, ¿dónde se ve empieza a desinflarse? Cuando bajan muy mal a Beatriz Paredes del proceso interno de la oposición y después cuando la nombran candidata en este evento en el Ángel de la Independencia, donde ella sale a decir soy la candidata de los ciudadanos y atrás tiene la bandera del PAN, del PRI, del PRD y tiene a Alito, Jesús Zambrano y a Marc Cortés. Y ahí es donde viene otra vez el tema, muy cargada la corrupción de las cúpulas partidistas, que son muy mal vistas y que vimos cómo se repartieron los espacios plurinominales, que eso también es muy mal visto. Vemos por otro lado ataques directos del gobierno federal. A mi juicio, un error de ella fue haber solicitado que el tribunal le impidiera al presidente hablar de ella, porque le quitó un poco los reflectores y el conocimiento, aunque también hay que decir que le afectó mucho esos ataques del gobierno. Y sí hemos visto un bloqueo mediático, eso no se puede evitar, es muy claro que si hay línea principalmente de los medios de comunicación masivos, no redes sociales, pero sí principalmente televisión, donde ha habido ese bloqueo. Y regresando al tema de la distribución de las pluris y demás, pues el mensaje que nos están mandando los partidos es que regresen los viejos políticos que sí saben hacer bien las cosas. Y entonces, para empezar, los dirigentes de los tres partidos, PRI, PAN y PRD, se encabezan las listas de los senadores plurinominales. Y a esto todavía le metes que regresas a un Ricardo Anaya, a un Malio Fabio Beltrones, y a un Cabeza de Vacas, y regresas a los viejos políticos al espectro. Y también hay que decirlo que un punto que puede ser también interesante es que tiene una cercanía ideológica con AMLO. Ella lo ha dicho en sus discursos. Coincido más con el presidente, con el tema de los apoyos sociales, que en muchas otras cosas. Eso le puede ayudar, pero también puede perjudicarle dentro del propio discurso de marcar una pauta muy particular. Por último, tenemos el caso de Jorge Álvarez Maínez. Cosa chistosa, MC de toda su historia nunca ha tenido un candidato propio, siempre ha sido un partido que se cuelga de partidos grandes. En el 2000 del PRD, en 2006 del PRD, en 2012 del PRD, en 2018 del PAN y ahora va solo. Y hay que recordar que el candidato que ellos habían planeado era Samuel García. Pero fue un desastre el tema de Samuel García, su salida de Nuevo León, tuvo que regresar y bueno, pues de último minuto tuvieron que poner a Álvarez Maínez. Punto importante, él no es de la nueva política, él dice que es de la nueva política, pero no, él viene de la vieja política, él fue regidor del PRD en Zacatecas, después fue diputado local por Nueva Alianza y el PRI en una coalición electoral, después se fue a Movimiento Ciudadano, lo hicieron diputado, después secretario de organización y ahora otra vez diputado, coordinador de los diputados, pero es alguien con una trayectoria política larga. Otro punto importante, que Dante Delgado, el dueño de MC, es más cercano a Morena que al propio Frente. Y habrá simpatías muy particulares, y por eso vemos que el ataque sistemático de MC es contra el Frente, no tanto contra Morena. Álvarez Maínez es tribuno y polemista, sin duda es alguien listo, no es ningún tonto, es totalmente desconocido por la población, tiene un conocimiento apenas del 8%, y él está haciendo una apuesta por la generación Z, aunque ha empezado con el pie izquierdo cuando se graba con Samuel García borracho y empieza a ofender al INE y ofender a Beltrones, y pues a mucha gente, especialmente gente joven, eso le quita su autenticidad. Puede crecer si aprovechan vacíos del electorado MC en algunos espacios, aunque muchas de sus apuestas también de diputados son de políticos reciclados. Ahí está Alejandra Barrales, está Claudia Rosmaciú, también otra pluri, Ivonne Ortega, Amalia García, etcétera. Y aparte, pues usando la figura, que eso le puede ayudar a fortalecer a Álvarez Maínez, la figura de Maena Rodríguez, que va a la alcaldía de Monterrey, la esposa de Samuel, o Luis Donaldo Colosio Rojas, que va al Senado. También es importante mencionar que MC sigue siendo un partido regional. En más de la mitad de los estados, su intención del voto es de menos de 3 puntos porcentuales.
Lo que pasa es que se fortalece por el estado de Jalisco y el estado de Nuevo León, donde tiene fortaleza, por ahí la capital de Campeche, donde también por un proceso de grilla local terminó teniendo la capital. Pero es un partido que no tiene un crecimiento en los otros lados, un voto duro de 3 millones, que es importante, pero no es totalmente la gran cosa. Claro, buscan ser el partido bisagra para el siguiente proceso electoral. Tenemos también el caso de Alfaro, que es esa demostración de un partido regional. Alfaro se suma, no le gusta el proceso de que sea Álvarez Maínez el candidato, ni tampoco le gustaba el tema de Samuel, rompe con MC, posiblemente MC gane la gobernatura de Jalisco con Pablo Lemus, pero por un fenómeno regional, no es por un tema de un efecto nacional, y ahí se demuestra que no ha generado su base como quisieran ellos. Y en ese proceso se define el futuro de MC. El proyecto de MC se llama 2030, teniendo de candidatos a la presidencia ya sea Colosio Junior o teniendo a Samuel García o alguna otra figura que les crezca. Pero es un hecho de que en este proceso, si logran brincar la barrera de los 5 puntos, pues les dará una narrativa especial. Sí puedo decir que si siguiera Samuel, posiblemente Samuel tendría ya 10, 15 puntos porcentuales de intención, pero eso ya no pasó. Estamos viendo en estos momentos 7 plagas de la antidemocracia. La violencia, el fraude, la corrupción, la desinformación, la polarización, el abstencionismo y la apatía como los elementos que pueden ser peligrosos para nuestra propia democracia. Y también estamos viendo 5 temas que están vinculados entre sí y que son claves y que son los que tendrían que llegarle a la mente del electorado. Primero, la educación y saber que el nuevo sistema educativo no te está llevando a que seas competitivo hacia el mundo exterior. Es una educación que va para atrás. Seguridad, ni de qué les platico. Y la economía, que ha tenido suerte esta administración, muchos de los efectos de suerte se van a acabar porque así son las leyes de la propia economía, con el tema de la propia inflación, el tema de las remesas y demás. Sobre el tema de salud hemos visto el gran fracaso. Y un dato interesante es que México es uno de los países de América Latina que más invierte en servicios médicos privados, porque la gente confía más en las farmacias del doctor Simi, porque ahí están las medicinas, que en el sistema público donde no hay medicinas. Y está el tema de la democracia, que puede sonar muy etéreo, pero la democracia es libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de poder hacer negocios, etcétera. Y por eso es de los temas claves. Ahora, en esta elección tenemos 4 tipos de abstencionistas. Tenemos los apáticos, que hay que enamorarlos y resaltar su aportación. Hay que empoderar a los apáticos, que los apáticos que no quieren saber nada de las elecciones vayan a votar y se den cuenta que su participación puede modificar el resultado. 2, los de convicción, los que no creen los partidos políticos en el sistema de partidos, que anulen su voto, pero vayan, porque si no, se logra 65%, el voto de hambre, el voto de coacción del voto puede terminar teniendo un efecto de triunfo más fuerte. Tenemos los arrepentidos que dicen ya voté por el PAN, ya voté por el PRI, ya voté por Morena. A esos hay que cambiarles el chip, decirles que siempre en cada elección hay una esperanza y un programa y demás. Y que no todo está centrado en la presidencia, que está al cargo del Congreso local, que es muy importante, del Congreso federal, que es muy importante, incluidos diputados federales, senadores. Y por último tenemos los ignorantes, los abstencionistas ignorantes, que aunque no lo crean, existen, que no saben que tienen que tener credencial, que no saben dónde se pone la casilla, que desconocen muchas cosas. Estos hay que informarlos porque hay ignorancia pura vencible. Y si nos vamos por bloques, encontramos el bloque de jóvenes de 20 a 30 años, adultos de 30 a 35 años en bloques de edad, que son los que menos participan, y la clase media alta cambiar el paradigma. Hay muchos lugares del país donde la clase media no está yendo a votar. Yo lo he platicado en algunas conferencias, hace poco fui a Monterrey y di esta misma conferencia con datos de ese momento, y se me acercó al final una señora que me dijo, oiga, está muy padre su conferencia, pero votar es de pobres. Para que nos demos una idea cómo hay ese tipo de percepciones en algunas clases económicas. Y por otro lado, la narrativa especial a la clase media baja, decirles, oigan, los programas no se van a eliminar, los programas van a existir y solamente te van a sacar el argumento de los de antes robaban y no daban. Y les puedes decir, bueno, los de antes efectivamente tuvieron muchos errores, pero estos están destruyendo el país y no te van a quitar los programas sociales el que gane. Ahora, escenarios. ¿Cómo está en este momento la fotografía? Aquí es la fotografía, no estoy diciendo que esto sea definitivo. Yo veo 5 escenarios. 2 escenarios que yo descarto totalmente que vayan a suceder. Ni que Sheinbaum gane la presidencia con mayoría calificada en el poder legislativo,
ni que Xóchitl Gálvez gane la presidencia y tenga mayoría absoluta con sus aliados. Por otro lado, hay dos escenarios en amarillo, el 3 y 4, que es que Claudia Sheinbaum gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta, y la cuarta, que Xóchitl Gálvez gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta. Y el escenario más probable ahorita es estar como estamos, que Sheinbaum ganara la presidencia y mayoría absoluta con sus aliados en las cámaras. Eso puede avanzar en leyes generales, mas no en reformar la Constitución. Y bueno, en el caso del Congreso, podríamos ver en esos momentos que el PT y el PRD podrían perder el registro, que Morena y sus aliados tendrían entre 270 y 280 diputados y así como entre 70 y 75 senadores. El PAN, como está ahorita más o menos, entre 100 y 110, de 23 a 26 senadores. El PRI entre 70 y 80, de 18 a 21 senadores. MC entre 35 y 45, de 9 a 12 senadores. Y el PRD entre 15 y 25 diputados y de 4 a 6 senadores. Esto obviamente puede cambiar, puede modificarse y demás. Me voy a la parte de conclusión. Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero no nos podemos ir solamente con el escenario negativo, sino tenemos que irnos mucho a la acción. Y en esta alarma que estamos viviendo, yo sí les diría 6 acciones que tenemos que hacer los ciudadanos que queremos de alguna manera ver bien a nuestro país. Primero, estar bien informados. Ojo, no estas cadenas de que Xochitl, que Claudia Sheinbaum es búlgara y que hay un nuevo proyecto de constitución y que si la mamá del Chapo visitó al presidente, no, todo tipo, hay cosas que si no se tiene certeza de la información, si no hay pruebas de esa información, es información falsa. Y hay que irnos más hacia el tema de la información, porque eso genera las fake news, este síndrome de la posverdad, en el cual dice cada quien tiene sus datos y va modificando la percepción de la realidad. El otro es hacer redes naturales. Todos tenemos redes naturales. Algunos a lo mejor están aquí en Misión Rescate México, pero a lo mejor otros están en otros grupos o no tienen grupos. Bueno, pues hacer redes naturales en la escuela, el trabajo, los vecinos, la familia, etcétera. Tercera acción, invita a 3 personas a votar, pero 3 personas, no a tu familia que siempre vota, no, a 3 gentes que tú sepas que no votan. Todos conocemos gente que no vota. A esos 3 convencerlos de ir a votar. Oye, no me gusta ninguno para la presidencia. Bueno, vota por el Congreso, por la alcaldía, por el Senado, por gobernador, pero vota, ve a votar. La cuarta, la formación permanente, esa siempre debe ser un elemento fundamental de la sociedad civil. Hacer comunidad, necesitamos hacer comunidad, que nos sienta, ese sentido de unión que tenemos los mexicanos que se ha ido rompiendo con la polarización, hay que volverla a sentir, hacer comunidad. Y la narrativa de la esperanza. Siempre estamos con el tema de no, ya se perdió, ya no sé qué, hay que vender esperanza. Si se lleva mucha gente a votar y se da esa narrativa de la esperanza de que puede pasar cualquier cosa, puede cambiar el escenario. Mis conclusiones. La lucha real de este proceso electoral, donde sí se puede influir de forma más directa y más contundente, es la lucha real es por el Congreso Federal. 2, la estrategia de lo local a lo nacional. 3, el empuje de la sociedad civil organizada. 4, la promoción real del voto y la participación, que no solamente se acaba el día de la elección, sino está después de la elección y con el seguimiento y el acompañamiento a los que ganan y a los que pierden. Narrativa a la clase media baja, que ya le expliqué en varias veces. Yo de esta manera les agradezco mucho la paciencia para escucharme y quedo atento para el tiempo de preguntas y respuestas. Le damos las gracias al maestro Guillermo Torres Quirós y con esto comenzamos el espacio de preguntas. Para los que se unieron al seminario después de haber dado las indicaciones, les recordamos que los micrófonos se mantienen apagados y que las preguntas serían a través del chat. Entonces les pido por favor que las puedan escribir y en lo que se dan el tiempo para poder escribir su pregunta, ya hay una en el chat que ya habían escrito durante el seminario y sería la siguiente. Maestro Guillermo, le preguntan, su presentación indica que va a ganar Claudia. ¿Hay alguna posibilidad para que pueda ganar Xochitl Gálvez? Yo creo que refiriéndose a que pueda ampliar un poco más algunos de los escenarios en los que gana Xochitl Gálvez. Sí, yo como comenté, puse lo de las tema de las encuestas como están ahorita, son fotografías del momento y todo puede llegar a pasar en el tema del proceso electoral. Por eso es importante, de alguna manera, incentivar el tema de la participación y puede modificarse el esquema, claro que puede modificarse el esquema durante lo que vaya a pasar en la campaña electoral.
Yo nada más hice la aclaración desde un principio, que es la fotografía del momento, más no ya que sea definitivo, porque pueden pasar muchas cosas en el proceso electoral. Y ahí va a depender también de la forma en la que los distintos actores políticos se vayan desarrollando durante el proceso. En otras palabras, no todo está cerrado. Muchas gracias, maestro. También le pregunta, justo también estaban abordando el tema de las encuestas, que tan importante es contestarlas en el caso de que llegan a requerir su participación en alguna, eh, y si gusta contestarla. A ver, yo creo que sí es importante contestar las encuestas, porque pues de alguna manera ayudan al tema de la percepción. Las últimas encuestas en los últimos procesos electorales han fracasado con los resultados exactos. Eh, y también es cada vez más claro que existe un grupo importante de la población que no contesta o no quiere contestar la realidad. Eso también es muy cierto, por miedo, por etc., por demás. Ahora, sobre los arrepentidos, pues hay cálculos que están hablando entre un 20 y 25% de gente que estaría arrepentida de haber votado por López Obrador. Pero también hay un porcentaje que va entre el 10 y el 15% de gente que no quería al observador y que ahora votarían por Morena porque están agradecidos por los programas sociales. Entonces, en la compulsa más o menos podría haber un 10% de gente que ya no votaría bajo ese efecto, que si uno revisa las elecciones del 2021, ahí está ese 10% representado ya en la oposición. Ahora, hay un importante número de gente de ese porcentaje que puede ser del 25% de arrepentidos que posiblemente no quiera ir a votar. Por eso la importancia de motivarlos a ir a votar, porque ese porcentaje de gente que dice, ya no quiero saber nada de estos políticos que son de lo peor. Entonces no votan. Entonces eso también tiene sus repercusiones en el resultado electoral. Pasamos con dos preguntas que considero son muy importantes. La primera, que indica qué tan probable es que incida el crimen organizado dentro de las elecciones y se pueda desatar un ambiente de ingobernabilidad, considerando que lo mencionaba como un actor fundamental dentro de este proceso electoral. Y después pasamos con la segunda. Sí, bueno, sin duda creo que el crimen organizado va a querer incidir y lo va a hacer, ya lo ha hecho en los últimos procesos electorales de forma pequeña, en algunos más grandes, caso del 2022, como operó en Sinaloa, como operó en Sonora, sin duda va a estar ahí presente y va a tratar de hacer a sus asuntos, eh, pero si va más gente a votar de la que normalmente va a votar, por muchas maneras del crimen organizado, a lo mejor se puede llegar a reducir la participación en algunos lugares muy específicos, pero no en todo el país. Y eso es importante, esta parte. Eh, eh, la propia autoridad electoral lo dijo la semana pasada. Si hay indicios de intromisión del crimen organizado de manera fuerte, sí se puede llegar a anular el proceso electoral, pero sí tendría que modificar un porcentaje, tendría que ser un número importante de más de un 10-15% para poder anular no solamente las casillas, sino la elección en esos lugares. Ya ha habido casos, ya hay antecedentes electorales muy locales, muy focalizados. Durango fue uno de ellos en algunos municipios donde se anuló el voto porque se demostró que había sido presión del crimen organizado. Puede llegar a pasar este tipo de elementos, sí, sin duda, y va a ser ahí, va a estar ahí presente. Pero repito, si es mayor lo de la gente, no hay se inhibe más la presión del crimen organizado. Eh, Antes de pasar a la pregunta de los jóvenes, también habla sobre pregunta sobre una posible asesinato a la candidatura de la oposición, también un poco contextualizando que en un año de elecciones, recientemente en Ecuador también pasó algo similar, entonces, si es posible o no es posible este escenario. Pues por desgracia es posible, no digo, es muy feo decir esto, pero sí hay posibilidades, tomando en cuenta que ahorita en este proceso ya van 17 políticos asesinados, la mayor parte de ellos han sido de Morena, y en la última semana, pues dos que fueron, eran uno que era pues el cuñado directo de Ricardo Monreal y otro que era su sobrino también directo. Sí, por desgracia, sí hay posibilidades de eso, y nunca hay que descartarlo
dentro del propio proceso y más con la violencia que estamos viendo. ¿Sí puede darse un asesinato? Sí, sin duda sí. Ojalá no. Y lo que sí es que, por lo menos hay que reconocer que la autoridad, no solamente electoral, sino la autoridad, el Estado ha otorgado ya seguridad a los candidatos presidenciales, que eso también hay que distinguirlo, porque pudieron haber dicho que no, pero bueno. Y una de las preguntas que considero es muy importante, de acuerdo a que al gran porcentaje de votantes se encuentra entre los 20 a 35 años, y preguntan cómo animar a los jóvenes a salir a votar. Ese yo creo que es una pregunta clave y es fundamental entendiendo el tema de las generaciones. Los jóvenes, tienes que hablarles en su propio idioma. Y si tú los empiezas a hacer una crítica de si no votas eres tonto, pues no van a votar. Sí, tienes que hablarles a su lenguaje, con su creatividad y en su propia dinámica. Aquí hay dos cosas positivas de esta parte recientes en el tema de los jóvenes. Primero, que fueron más a registrarse lo que se esperaba que fueran a registrarse. Esa es una buena noticia para sacar la credencial de elector. Esperaban 96, 97 y superaron los 100 millones de registrados en el padrón. Esa es buena noticia. Claro, muchos lo hicieron como para sacar su identificación, pero por lo menos ya es un primer paso y eso es muy importante. Dos, el primer votante es el que sale muy motivado, ese sí va a votar. El reto es el que tiene que votar por segunda, tercera ocasión. Y por eso la importancia del tema local y por eso la importancia de alguna manera saber transmitir en su propio lenguaje, con su creatividad, esa parte. Como yo les dije, esas generaciones, Centennial y generación Millennial, tienen, los jóvenes, estas generaciones tienen la característica de que si algo les gusta son muy intensos. Entonces, los jóvenes intensos que sin duda están en todas esas campañas, eh, habría que tenerle mucha consideración a muchos de estos para que sean los propios voceros y los promotores del tema del voto. Eh, es un reto muy complicado hablarle a los jóvenes, sin duda, tiene sus complicaciones, pero más no es imposible, porque siempre en cada proceso, pues las distintas generaciones han tenido la oportunidad de votar por primera, segunda o tercera vez. Entonces, eso creo que hay que tomarlo muy en cuenta como un elemento fundamental. Muchas gracias, maestro. Si no hubiera otra pregunta, le cedemos la voz al licenciado Felipe Álvarez, presidente de Misión Rescate México, aquí en Puebla, para que nos dé un mensaje de salida. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, Memo. Como siempre, muy brillante tu presentación. Creo que nos ilustra muchísimo con la situación que tenemos. Y bueno, también a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Pues quiero decirles un par de cosas muy importantes. La primera es que tenemos que participar en la marcha del 18 de febrero y tenemos que invitar a toda la gente a que participe. Es una fecha muy importante. Y desde luego, pues el tema de la elección, ahí lo que tenemos que hacerle ver a toda la gente con la que tenemos de alguna manera relación es que es un deber de conciencia, que tenemos que participar y que invitar a la gente a que participe, ¿sí? Y creo que es el momento y la oportunidad para que todo mundo demos testimonio de ciudadanía. Así que, pues yo les pido a todos que estén pendientes. Este seminario se va a repetir. Bueno, perdón, vamos a tener, no este mismo, pero vamos a tocar diferentes temas. Les estaremos mandando la información y también les vamos a pedir que les vamos a mandar una encuesta para ver qué cosas podemos mejorar con el seminario, ¿sí? Por favor, tengan la bondad de contestar la encuesta. Y bueno, pues agradecerles a todos los que participaron en la organización, Leti, Tacho, Gabriel, Jules, y no sé si alguien me esté faltando por ahí. Muchas gracias a todos los que hicieron posible el seminario. A todos les deseamos que pasen una bendecida noche. Muchas gracias. Muchas Memo, gracias. ¿algo final?
Memo, Perdón, ¿quisieras pensé decir algo que más? decías alguien más. No, yo agradecerles muchísimo la oportunidad, el que hayan escuchado. Estaba ahorita, vi que en la sección de preguntas y respuestas había algunas preguntas, he tratado de responder ahí algunas, ahí en lo particular. Miren, yo creo que aquí lo que es muy importante, y rescato un poco de algunas de las preguntas y demás, es que tenemos que vender muchísimo ese tema de la participación, de que salga la gente a votar. Eso yo creo que es una pieza fundamental a este asunto. Y hay que contagiar, repito, al abstencionista, empoderarlo. Ese debe ser la fórmula del asunto y que vean la importancia del tema del proceso de votar. Entonces, yo agradecerte, mi estimado Felipe, la oportunidad de este espacio y pues para que les compartan la presentación y bueno, quedo abierto siempre a su disposición. Que estén muy bien. Bueno, Pablo, también agradecerte la conducción tan brillante que hiciste del seminario. Y bueno, les vuelvo a decir que primero Dios estaremos repitiendo este seminario cada mes para pues seguir haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? De organizar a las organizaciones de la sociedad civil a que participen. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa, Pablo, si nos haces favor de despedir la reunión. Le damos las gracias al maestro Guillermo Torres Quirós por esta participación en el seminario 2024 Emergencia Nacional, correspondiente a este mes. Los invitamos cordialmente, como ya decía el licenciado Felipe, a los próximos seminarios de los siguientes meses. También recordarles la marcha del 18, que es muy, muy importante. Y por último, pero no menos importante, agradecerle a UPAEP por la plataforma de Zoom que nos ha podido prestar, que ha sido muy importante para que podamos estar reunidos el día de hoy. Les agradecemos a todos por su participación, por sus preguntas y por brindar el tiempo de estar aquí e informarse como buenos ciudadanos. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Un abrazo a todos.